Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Relacionado con el vídeo anterior sobre que estábamos hablando de los abonos foliares, vamos a hablar de un producto que al igual mucha gente no lo conoce. No es indispensable, lo digo desde el principio, no es indispensable, pero es recomendable. Yo lo empecé a utilizar más o menos hace un año y parece que sí se ve el efecto. Aquí en las imágenes estamos viendo dos productos que son, primero, el bote que veis redondo con la pasta, eso es jabón potásico. Y el otro bote alargado blanco es lo que llamamos un coadyuvante, un mojante o un adherente. Este más que nada es adherente. ¿Qué hace esto? Esto es como un extracto de pino. Lo que veis aquí en el bote este blanco que veis ahí el líquido y tal. Eh, lo que hace esto, pues ya se supone que lo que hace un adherente, pues es que ayuda a adherirse a las hojas el producto que estamos aplicando. Por ejemplo, si estamos aplicando, pues es para todo. Esto se puede mezclar con todo. Sobre todo con abono o también con productos fitosanitarios. Si tú estás aplicando, por ejemplo, un veneno, un insecticida, por ejemplo, pues al utilizar esto hace que se le quede más a las hojas. Muy interesante, por ejemplo, cuando tú estás haciendo aplicaciones de abono foliar, por ejemplo, en estas épocas que yo recomendé, como hace en vídeos anteriores, que estamos en época de engorde de aguacate, que hay que aportar pues bastante potasio a las plantas de aguacate, pues yo recomendé hacer aplicaciones foliares cada 20, 25 días, un mes, aparte de la aplicación por el suelo. Pues es interesante, si queréis probarlo, yo sí los recomiendo. Aplicar este producto. Por ejemplo, yo solo he utilizado este producto, lo estaba utilizando un amigo mío. Va bastante bien, es ecológico. Y nada, este más bien lo que hace es que adherente, para hacer que se adhiera mejor, se quede un poco más pegado pues el producto que tú estás aplicando al árbol, que se quede más adherido en la hoja. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que esté más tiempo en la hoja, que cuando caen serenos, caen lloviznas, caen esto, aunque va a ver, si llueve fuerte se va a ir el producto, eso lo que lo sepáis. Como ya dije en el vídeo anterior, lo bueno es que pase 2 días sin que caiga ninguna lluvia. Pero aparte de eso, también hace como una película que hace que se le pegue, que se quede más tiempo en la hoja. Y es una ayuda, yo sí lo recomiendo. En caso de que no consigáis estos productos, yo recomiendo no, lo podéis mirar, el jabón potásico tiene un efecto similar, pues no va a ser tan bueno, no va a ser tan, o sea, no va a ser que se pegue tanto, pero tiene un efecto similar a estos productos, el jabón potásico. Y el jabón potásico es compatible con varios productos, como ya dije, cuando hagáis una aplicación, por ejemplo, de algas o microelementos, añadirle jabón potásico que en el 90 y pico de los casos va a ser compatible. Ustedes siempre mirad lo que pone el producto, pero normalmente va a ser compatible con jabón potásico. Entonces, podéis aplicar, por ejemplo, algas o aminoácidos con jabón potásico, estáis pues aplicando, dándole ese abono. Y el jabón potásico lo que hace es que también rompe esa ¿cómo así decirlo? Como que rompe más las partículas de agua, las rompe más por la grasa pues, del jabón potásico, del aceite y todo eso. Hace que las rompa más y hace que se pulverice mejor. ¿Lo podéis informaros para que vean que lo que estoy diciendo es verdad? Las aplicaciones con jabón potásico hace que se pulverice mejor y aparte de pues las propiedades que tiene el jabón potásico, de que está saneando la planta, que es porque el jabón potásico es un insecticida. El jabón potásico es un insecticida, o sea, jabón potásico, todo agricultor debería de tener jabón potásico, porque es un insecticida ecológico que funciona. Entonces, es importante el jabón potásico para la agricultura y que es ecológico, que es lo más importante y no es muy caro. Entonces, podemos tener algo parecido a lo que son los coadyuvantes, se suelen llamar. Hay varios tipos, hay humectantes y adherentes, que yo tengo más bien es pues adherente. Humectantes y adherentes mejoran el contacto del producto sobre la superficie del cultivo.
emulsionantes, dispersantes y antiespumantes. Facilitan la mezcla y dispersiones del producto. Entonces, más que nada, pues para que lo tengáis en cuenta. Como estaba diciendo, en el tema de jabón potásico hace un efecto similar al de estos coadyuvantes y también tiene un efecto adherente. Tiene un efecto adherente que hace que se le pegue un poquito mejor de hacerlo con jabón potásico a hacerlo sin jabón potásico, hace que se le pegue un poquito mejor a las hojas. Entonces, pues es bastante interesante. Quería dejaros este apuntillo para si no encontráis ningún coadyuvante, que esto ya lo venden en todos sitios, pero bueno, si no queréis gastaros más dinero o lo que sea, que el jabón potásico también funciona. No funciona, pues no funciona tan bien, pero funciona. Y te rompe la partícula de agua, te la rompe más, hace que se pulverice mejor, llega a más pues partículas más pequeñas de agua, llega a más partes de la hoja y queda prácticamente la hoja toda mojada y hace que se pegue mejor. Todo esto con el jabón potásico, aparte de que estamos saneando la planta de que hay algún insecto, y aparte estamos añadiendo con el jabón potásico, que se hace con hidróxido de potasio, lo que es mínimo, pero bueno, es un aporte pequeño también de potasio a la planta de aguacate. Por eso se llama jabón potásico, porque se hace con hidróxido de potasio con aceite y tal. Es una cosa más natural prácticamente, por eso es ecológica, mucho mejor que los venenos. Entonces es indispensable tener el jabón potásico en tu casa, y si no, pues esto. Y estos productos bastante buenos, yo los he probado, el que estoy utilizando es este, no hace falta que compréis este es un extracto de pino ecológico, y nada, también podemos a ver si veo algún dato por aquí. No, más que nada eso, a la hora de ¿para qué sirve el mojante en la aplicación? ¿Cuáles son? Siempre poniendo... Nada, más que nada, señores, para no hacer el vídeo más largo, quedaos con eso, espero que les haya gustado el vídeo y un saludito.